Buenos días, feliz sábado, que Dios les bendiga. Vamos a tempranito, damos gracias a Dios porque nos ha dado el don de la vida en este día, su santo sábado, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque nos permite estar en este tiempo del fin, que podemos conectarnos con Él por las mañanas y tempranito y llenarnos de su gracia. Y vamos a compartir un devocional que se titula, tiene un nombre bien curioso, dice en forma de pregunta, ¿un reavivamiento o un tumulto? Y dice el versículo en Hechos 17:6, dice, esos que están trastornando el mundo entero ya han llegado acá. Y uno escucha este versículo y eso suena como a terrorista, ¿verdad? Gente que hay que cogerlos como con pinza porque son capaces de cualquier cosa. Y vemos ese comentario que se hace como de una manera despectiva. Y yo me imagino a Pablo y a Silas cuando les llegaban esos comentarios. Yo me imagino que ellos se reían y me imagino que cuando oraban le decían a Dios, acá dicen que estamos trastornando el mundo. Siga con nosotros, Padre, para ver si alcanzamos trastornar a muchos más o cosas así. Me imagino que esos eran los comentarios o las conversaciones que tenían con Dios, ¿verdad? Porque cuando tú tienes una relación personal con Dios, tú le cuentas todas las cosas que te están pasando diariamente a causa del Evangelio. Y muchas veces termina uno muerto de la risa con Dios, porque a veces a uno le pasan cosas que uno las cuenta y nadie las cree. Pero Dios sabe todas las cosas que nos pasan y Él se goza con nosotros en cada aventura que vivimos en esta misión, ¿verdad? A mí me encanta esa frase, los que están trastornando el mundo. Y esa palabra trastornar significa invertir el orden regular de las cosas. También significa alterar la normalidad del funcionamiento de algo o de la actividad de alguien. Tiene que ver con inquietar y con perturbar. Y en la versión en inglés, el significado es aquellos que miran las cosas al revés, de arriba hacia abajo y de un lado hacia otro. O sea que con esta definición ya vemos que la palabra significa dar un giro de 360 grados. Y eso es lo que se supone que digan de nosotros los cristianos, donde quiera que nosotros vayamos, que también digan eso de nosotros. Pablo y Silas se habían ganado ese nombre, el de trastornadores. Su predicación era tan y tan fuerte que estaban provocando cambios donde quiera que ellos iban. Cada vez que iban a un lugar, algo pasaba. ¿Has vivido tú esta experiencia? Una experiencia que tu vida dé un giro de 360 grados, que te cambie tu agenda por completo, que te cambie tu forma de comer, de hablar, de pensar, de actuar, de vivir, de relacionarte con otros. Y es que eso es lo que hace el Evangelio. En el desorden pone orden. El Evangelio cuando entra cambia. Y es cierto lo que las personas estaban diciendo. Cuando entra trastorna y cambia a hombres malos y los hace buenos. Los hace ciudadanos nobles, generosos, honestos, temerosos de Dios. Porque ese es el cambio. Y nosotros predicamos el Evangelio de dos formas. De manera audible y en la práctica, ya sea por medio de nuestra vida, por medio de nuestro vocabulario, nuestros valores. Y vamos trastornando porque llevamos el mensaje que tiene el poder para transformar realmente a las personas de adentro hacia afuera. Un mensaje que realmente no es para tener altercado, porque es un mensaje que lleva paz. Dice el devocional, leer nuestro texto de hoy de Hechos 17 es casi como leer un titular de prensa en pleno siglo XXI. Y esto me recuerda hace un tiempo atrás que veíamos en las noticias que se referían a los adventistas como fundamentalistas. Y hoy en día lo hemos vivido con esto del COVID en las primeras planas, cómo se menospreciaban a las personas que no se querían vacunar y los señalaban como si ellos fueran los culpables de la situación. Y vimos cómo se violaron derechos, cómo hubo discrimen para presionarlos. Les negaron servicios básicos de salud porque los médicos, si tú no estabas vacunado, no te atendían. Muchos lugares como supermercados, farmacias, restaurantes, donde era una imposición presentar la tarjeta de vacuna, porque si no, no podías entrar, no podías recibir el servicio, comprar las cosas que necesitabas.
En muchos trabajos, cuando se les impuso que tenían que presentar una prueba semanalmente para saber si estaban positivos o negativos. Cosa ridícula, ¿verdad? ¿Cuántos no perdieron sus trabajos y cuántos no desarrollaron otras enfermedades a causa de la vacuna? Y finalmente, ¿qué se demostró? Que la vacuna no protegía nada, que lo mismo se enfermaban los vacunados que los no vacunados. El problema del ser humano es que dice conocer a Dios, pero no busca de Dios. Pretende que es dirigido por Dios, pero la forma en que resuelve los problemas muestran quién es el que los dirige. Ese deseo de imponer, de sentirse superiores, de no respetar los derechos de los demás, eso no viene de Dios, porque Dios no impone, Él propone, porque respeta el libre albedrío, pero nunca impone. Pero los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Eso está en Romanos 8:28. Cuando acusaron a Jasón ante las autoridades, realmente lo que hicieron fue elogiar sin querer, ¿verdad? Sin darse cuenta, la obra que Dios hacía a través de Pablo y de Silas. Era como decir, estos hombres han impactado radicalmente a nuestro mundo y ya nada parece ser lo mismo. Cuando Jesús vino a la tierra, también trastornó el pensamiento y el poder de las estructuras de este mundo. Él fue un gran ejemplo de pensar de esta manera radical, porque cuando vemos en Lucas 12, cuando Jesús habla sobre la parábola de un hombre rico que acumuló una gran fortuna y pensaba en construir graneros grandes para almacenar riquezas, nosotros podríamos pensar, si no leemos la lectura completa, mientras la leemos, podemos pensar que este hombre era una persona importante o un líder o una persona que tenía grandes influencias, ¿verdad? Sin embargo, Jesús trastornó todo cuando Jesús lo llamó un hombre necio, insensato, porque él no había hecho nada para que su vida trascendiera para el reino. Y la realidad es que Dios estaba trabajando a través de Pablo y de Silas para voltear del lado correcto el mundo. Dice el devocional, provenientes de Filipo, los alborotadores llegan a Tesalónica. Los alborotadores son Pablo y Silas. Y lo interesante es que ese traslado de Filipos a Tesalónica lo hicieron a pie. Y eran más o menos 160 kilómetros. Así que yo me imagino que o Pablo y Silas tenían unos buenos tenis, unos Reebok o unos Nike. O Dios repitió el milagro del desierto de mantener intacto el calzado, porque ellos caminaron muchos kilómetros. Cuando leemos este capítulo 17 de Hechos, vamos a ver 3 ciudades, Tesalónica, Berea y Atenas, y vamos a ver cómo se desarrolla la enseñanza en cada una de ellas. Tengamos en cuenta que se hacían en la sinagoga, en la plaza y en el aerópago, pero cada una tiene una característica de cómo era que escuchaban el mensaje. En algunas pues era con atención, en otras era con sarcasmo, con ironía, con intriga, en otras era con entusiasmo, otras eran como, wow, ¿qué va a suceder? Cuéntanos más. Pero lo importante es que cada una de estas iglesias marca la conducta de cómo escuchaban la palabra en cada ciudad. Esto quiere decir que cada iglesia tiene una influencia en la ciudad y la manera en la que los miembros tienen hambre o rechazan el evangelio, esto va a determinar su crecimiento. Y hoy nos vamos a enfocar en la iglesia de Tesalónica para ver qué enseñanza podemos extraer. Dice la lectura, dice, durante 3 sábados habían asistido a la sinagoga. Así que es interesante que tenían sinagoga, eso quiere decir que tenían conocimiento de la palabra. Y por 3 sábados Pablo llegó a la sinagoga, abrió los rollos y comenzó a explicar el Viejo Testamento. Pablo, si nos fijamos bien, Pablo buscaba ciudades grandes como Tesalónica, porque esperaba que en esas ciudades las personas que aceptaban el mensaje lo iban a difundir a otros. Esas ciudades grandes pues tenían personas de diferentes países y es como las redes sociales, tú escribes algo y se lo comparte con otro y así se va difundiendo el mensaje. Pues eso ocurría en esas grandes ciudades y de esa manera pues el mensaje iba a llegar a muchos. Nosotros tenemos la misión de llevar el mensaje a cada rincón de este planeta y Dios ha permitido un aumento de la ciencia y la tecnología
para que nosotros hagamos uso de ella y podamos difundir el mensaje por todo el mundo. Estas ciudades grandes que tenían personas de diferentes nacionalidades pueden representar en este tiempo el Internet, que nos ayuda a conectarnos en cualquier parte del mundo. Muchos de nosotros tenemos acceso a la tecnología y podemos utilizar la ciudad del Internet para llevar un mensaje de esperanza, como lo hacía Pablo y Silas. Me encanta Pablo porque la forma de él enseñar era basándose en las Escrituras. Explicaba y presentaba evidencia. Tenía una manera de discutir, y digo discutir no con la connotación de imponer nuestro pensamiento, sino el discutir de Pablo era ayudando y respetando a las personas a razonar mediante preguntas y respuestas sobre lo que decía la palabra de Dios. Y eso nos muestra la sencillez y la humildad de Pablo al presentar la palabra de Dios. Dice la lectura, y habían declarado por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús era el Cristo. Pablo les mostraba el Viejo Testamento, los libros de Isaías, por ejemplo, el capítulo 53, Salmos 22, 24, que nos hablan de Jesucristo. Y Pablo no deja atrás el tema de la resurrección. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 15 nos muestra una parte fundamental del Evangelio, que es la resurrección, y qué mensaje llevaron los discípulos cuando salieron a predicar, que Jesús había resucitado. Así que también los discípulos hablaban de esta parte que es fundamental en el Evangelio. Pablo les mostraba el Antiguo Testamento porque eso era lo que se conocía en ese tiempo como la palabra de Dios. Y les decía, miren aquí están las pruebas para que podamos ver que Jesús, del que yo les estoy hablando, realmente es el Mesías que hemos estado esperando. En otras palabras, Pablo trataba de abrirles el entendimiento usando la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, presentamos a Cristo, tenemos que hacerlo también de esa manera, que sea un mensaje claro y sencillo para que las personas puedan entenderlo. Recordemos que en ese tiempo no existían Biblias y las personas ni siquiera tenían la palabra de Dios en sus casas. Tenían que ir a la sinagoga donde estaban los rollos con la palabra, ¿verdad? Y ellos usaban la capacidad de memorizar y así era como se memorizaban lo que había en los escritos, y en sus casas pues podían recordar esas palabras y reflexionar sobre ellas. Nosotros hoy en día dependemos tanto de la tecnología que hemos perdido la capacidad de memorizar. Y muchas veces no nos sabemos ni el número de teléfono de nuestra familia. A mí pues eso me ha pasado muchas veces y muchas veces me da la impresión que me faltó un poco de calostro cuando era bebé, porque para memorizar un versículo muchas veces me da mucho trabajo. Pero aunque nosotros tengamos esa maravillosa herramienta que Dios nos ha permitido tener, como es la tecnología, y que es tan importante para este tiempo final, tenemos que ejercitar también el cerebro. Tenemos que memorizar versículos, tenemos que leer las historias y memorizarnos bien los detalles, porque va a llegar el momento en que no vamos a tener Biblia, no vamos a tener internet ni celular. Pero si hemos memorizado la palabra, pues automáticamente va a salir de nuestro corazón cuando necesitamos esas palabras de esperanza que nos dan ánimo y que nos ayudan, ¿verdad?, a continuar. Y les voy a compartir un pequeño secreto. La mejor forma que a mí se me ha hecho para memorizar versículos es escudriñándolo, es sentarme y estudiarlo y buscar todo lo que yo pueda sacar sobre ese versículo, porque a la medida que tú estás trabajando con un versículo y lo miras muchas veces, buscando entenderlo bien, ahí es como tú te lo aprendes. Esa es la mejor forma de tú aprenderte un versículo. Dice la lectura, uno no esperaría que la predicación de este mensaje fuera a causa de problemas tan serios, pero el resultado fue una revuelta. Y es que los de Tesalónica eran gente brava, se nota que eran fuertes, ¿verdad? La prueba está en que metieron a Jasón y a sus amigos a la cárcel porque alborotaron la multitud, y Jasón no tenía la culpa, porque Jasón pues simplemente lo que hizo fue que
dio la casa para que Pablo y Silas fueran. Pero ellos fueron buscando allí a Pablo y a Silas, pero como no los encontraron, porque ya se habían ido, pues se llevaron a Jasón. Y vemos ahí también cómo Dios siempre está en control, porque miren, Pablo y Silas no podían regresar a Tesalónica con el tumulto que se había formado allí. Y Timoteo posiblemente se había quedado en Filipo porque él no estaba allí con ellos en Tesalónica, por lo que no estuvo cuando se formó el problema, el tumulto, ¿verdad? Y más adelante nosotros vamos a ver que Pablo le pide a Timoteo que regrese a Tesalónica para ver cómo están. Después de todo ese escándalo que se armó allí que se creó, Pablo no iba a poder ir, pero Timoteo, como no había estado, pues tranquilamente pudo ir y pudo ver cómo estaban los demás hermanos que habían quedado allí, los que habían creído. Así que vemos la mano de Dios obrando en favor de todos, ¿verdad? Jasón tuvo que pagar una fianza y cuando a Jasón lo sueltan, me es tan curioso porque tan pronto lo sueltan, él arranca a buscar a Pablo y era de noche ya. Y él le dice, Pablo, mi queridito Pablo, agájate una antorcha porque nos vamos a Berea. ¡Wow! Mi hermano, yo quiero ese ánimo y quiero esa valentía. Qué corazón tenían, ¿verdad? ¿Saben lo que es salir de la cárcel con todo el revolú que se formó? Tener el ánimo para tú caminar 70 kilómetros a pie entre Tesalónica y Berea. Y de noche, con todo el escándalo que se había formado, ¿verdad? Yo hubiera cogido un poco de miedo y me hubiese aguantado un poco en lo que las aguas bajaban. Pero obviamente ellos no llegaron rápido. La Biblia no especifica cuánto tiempo fue el que tardaron, pero el punto es que Timoteo no va con ellos. Y lo más probable es que él se haya quedado en Filipos. Dice la lectura, ¿por qué la predicación del Evangelio causó un tumulto en Tesalónica? Los judíos que no creían tenían celo, ¿verdad? Y del celo hay un poco trecho hasta la ira. El celo es soberbia, porque alguien te está robando tu lugar. Así empezó ese mismo problema del pecado en el cielo. Y estos judíos buscaron a las turbas, que eran personas ociosas, personas vagos, soberbias, personas presentados, flojos, malos, y alborotaron el pueblo y las autoridades. Y se llenaron de ira. Y esto me recuerda a las turbas cuando crucificaron a Jesús, que también se alborotaron y que fueron incitados por Satanás. Y siempre que vemos estos grupos alborotosos de revuelta, detrás está el enemigo. El problema es que ese mensaje de salvación era difícil de creer para los judíos, porque ellos querían un Mesías que viniera a reinar, pero no el Mesías que viene a sufrir. No aquel que viene a cargar las cargas del pecado, que sufre y que muere como un cordero. Ellos no estaban esperando ese tipo de Mesías. Por eso es que Juan dice, a los suyos vino, pero ellos no les recibieron. Ellos querían un rey, un libertador que los librara del imperio romano y que les diese plena libertad y paz a Israel. Pero este Mesías enseña que si te dan en una mejilla, pongas la otra. Que si te obligan a llevar una milla, ve con el dos. Y eso pues no le gustaba a la gente. Juan el Bautista que decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos en medio de vosotros está. Y el que viene detrás de mí, que yo no soy digno de calzar o desatar su calzado, ya está aquí. Y luego cuando Juan está en la cárcel y manda a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir? Es por eso que la cruz, la tumba, el Mesías, Jesús, en vez de ser la piedra fundamental del pueblo de Israel, se convirtió en la piedra de tropiezo para ellos, porque no pudieron reconocer que Él era el Mesías. Por eso Pablo dice, Jesús, el que resucitó, es el Cristo, el Mesías de Israel. El relato de la Escritura nos dice que cuando Pablo predicó al Cristo crucificado y resucitado, algunos de los que escucharon creyeron. Asimismo, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles no pocas, o sea que eran muchas. En otras palabras, la predicación del nombre de Jesucristo alteró el estado de cosas en esa ciudad. Y eso es algo que los enemigos de la cruz no podían permitir. Una gran multitud creyó, sin lugar a dudas. Así que ese trabajo que realizaron Pablo y Silas fue todo un éxito.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 dice, porque nosotros conocemos de Dios vuestra elección. En otras palabras, Pablo dice, yo sé que ustedes son salvos porque ustedes lo evidenciaron respondiendo al mensaje porque Dios les había elegido. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos, ¿verdad? Los que Dios elige. Eso es obra del Espíritu Santo. Ni usted ni yo sabemos ni convencemos, pero somos responsables de llevar el mensaje de la gracia de Dios a todo el mundo. Nosotros no podemos salvar a nadie, absolutamente a nadie, pero escúchenme bien porque somos responsables de llevarles el mensaje al mundo. ¿Cómo creerán si no hay alguien que les predique? ¿Cómo se llevará ese mensaje si no hay quien lo dé? Dice el relato bíblico que ellos siguieron su ejemplo, imitaron su fe, al punto que Pablo dice, yo no necesito seguir predicándoles el evangelio porque ellos lo recibieron, ellos lo entendieron y también lo están comunicando a otros. Muchos piadosos, son personas temerosas de Dios, eran como Cornelio que están cerca del evangelio, son religiosos que tienen hambre, pero que aún no son salvos, pero están ahí. Y el Espíritu Santo los está preparando. Y mujeres no pocas, o sea que eran muchas. Estas mujeres tenían posición en Tesalónica, sea esta económica o de influencia, eran mujeres importantes. Y es interesante que la gran mayoría en las iglesias son mujeres. Y si bien es cierto que Dios no nos ha dado en la iglesia la misma función que a un varón, eso no significa que nos haya dejado fuera de la ecuación. Todo lo contrario, Dios siempre nos da la oportunidad a todos, que todos podamos trabajar para el reino. Y Tesalónica no era la excepción. El mensaje lo recibieron tanto hombres como mujeres. En resumen, pues vemos que cuando el mensaje se predica, Dios hace su obra. La palabra noble significa tener una actitud de enséñame, de ser humildes. Y esto es importante porque cuando tú escudriñas las escrituras, y hoy tenemos muchas herramientas a la mano para escudriñar las escrituras y conocer el fundamento, entonces sabes por qué crees lo que crees. No porque es una emoción que sentiste cuando escuchaste a alguien hablar, sino porque sabes que lo que esa persona dijo está en la palabra de Dios. Y si Dios lo dijo, pues es la verdad. Así que tenemos que escudriñar las escrituras y pedirle a Dios que nos muestre. Dice la palabra, pide sabiduría y Dios te la va a dar. Es como Pablo. Pablo tenía hambre y celo. Y por esa hambre y celo Dios se le reveló. Es importante que tu fe esté bien fundamentada para que cuando vengan los problemas, pues estés bien arraigado y que sepas que tu Dios es más grande que cualquier problema o cualquier situación. Ahora, la pregunta importante es, ¿podían las cosas haber sido diferentes? Es decir, ¿podían Pablo y Silas predicar que Jesús murió y resucitó sin que nada pasara? ¿Podían predicar que Jesús es el Cristo y además el Rey sin que nada sucediera? La respuesta es un rotundo no, por la sencilla razón de que cada vez que el nombre de Cristo es predicado con el poder del Espíritu Santo, algo sucede. Como bien lo dice H.S.M. Richards, cuando predicamos a Jesucristo, o habrá un reavivamiento o un tumulto. Hay un corito bien conocido por nosotros que dice, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Esta realidad, dice Richards, la ilustra un relato de los días de Charles Spurgeon. Se dice que en una ocasión, cuando uno de sus alumnos regresaba de predicar, él le preguntó, ¿cómo te fue? Maravillosamente, respondió el joven. ¿Se produjo algún reavivamiento? No, pero tuvimos una reunión maravillosa. ¿Se enojó alguien? No, tampoco. En ese caso, le dijo Spurgeon, fracasaste. Si no hubo reavivamiento ni nadie se enojó, entonces nada sucedió. Ya se trate de Elías el alborotador, y eso está en Primera de Reyes 18-17, o de Pablo el trastornador. Algo pasa cuando la palabra de Dios llega a una ciudad o a la vida de una persona. El resultado es
o un reavivamiento o un tumulto. El Evangelio produce dos grupos. Los que aceptan son transformados de gloria en gloria y los que rechazan el mensaje, pues que en sus vidas no pasa nada. Por eso es que es imposible que digas que eres seguidor de Cristo, pero que vivas como si el pecado no te afectara, como si Dios no existiera. Miremos el caso de la samaritana, miremos el caso de María Magdalena, de Esteban, de Natanael, de Pablo, de Silas, de Jasón y de muchos otros. Y a todos los que realmente han aceptado el mensaje, vemos esa transformación y vemos ese cambio de vida. No hay manera de que tú conozcas a Jesús y que tu vida continúe igual, que nada cambie. Por cierto, ¿qué ha producido el Evangelio de Cristo en tu vida? Los invito a que reflexionemos en esta pregunta. Oramos. Querido Padre Celestial, hoy oro para que el Evangelio de Cristo produzca en nuestras vidas no una simple mejora, sino una total transformación. No queremos ser tibios ni fríos, queremos ser calientes, que nuestro corazón arda de lo caliente que está por tu presencia. Danos la valentía de Pablo y de Silas, el ánimo de Jasón y la fe y la fidelidad para amarte y serte fiel hasta el fin. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.